Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos la bienvenida a esta nueva clase del Diplomado de Seguridad del Paciente, recordando que nos queda una clase más fuera de esta y ya habrá culminado ese proceso de formación. El día de hoy nuevamente nos acompaña la doctora Sandra Fuentes, a quien le doy la palabra. Doctora, bienvenida. A partir de este momento el grupo es todo suyo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, maestro Frey, por la presentación. Vamos a dar inicio ya a estas últimas dos clases que tenemos del Diplomado de Seguridad del Paciente, preparados para todos ustedes. Les agradezco que me confirmen si están viendo adecuadamente la presentación y no se esté presentando algún tipo de inconveniente con la misma y con el audio si me escuchan adecuadamente. Gracias, Nayeli, por la información. Bueno, entonces tenemos nuestro segundo encuentro de estas últimas 3 semanas. Vamos a recordar que lo último que quedamos fueron los indicadores que de seguridad del paciente me permiten hacer una monitorización a esos resultados de salud que tenemos en las instituciones. Como lo veíamos en la clase anterior, hicimos un repaso de los objetivos que se tienen establecidos desde la OMS, que los diferentes países hemos adoptado frente al tema de seguridad del paciente, cómo se hace todo el proceso de articulación, y vimos los primeros 3 grupos de indicadores relacionados al tema de infecciones adquiridas en el hospital, a complicaciones operativas y posoperatorias, y finalmente a los eventos Sentinel. El día de hoy vamos a darle continuidad a estos indicadores. Vamos a iniciar con los que competen y hacen parte del grupo del área de obstetricia, que hay 4 específicamente, y finalmente en otros eventos adversos que, como les mencionaba, para mí serían como eventos misceláneos que no podríamos encasillar en ninguno de los 4 grupos anteriores. Recuerden que la dinámica del diplomado es que si ustedes tienen algún tipo de duda o inquietud, la manifiesten para dar las orientaciones correspondientes. Agradecemos siempre que estemos atentos porque muchas veces cuando se nos activa el chat es porque no estamos prestando atención y de pronto estamos haciendo otro tipo de actividad simultánea y por eso se nos activa. Vamos a continuar entonces con esos indicadores del área de obstetricia. El primer indicador es relacionado al trauma de nacimiento o a la lesión del neonato. ¿Qué pretende ese indicador? Identificar de todos los nacidos vivos que tenemos en la institución, cuántos de ellos tuvieron algún evento traumático durante el proceso de nacimiento. Indiscutiblemente, como lo hemos venido revisando en todo este tema de indicadores, todo está basado en evidencia científica. Y es que algunos pacientes durante el proceso de la atención presentaban algunas lesiones, principalmente en cabeza, en cuello, en hombro. Entonces, este trauma que se le causaba a estos recién nacidos durante su proceso de atención generaba algún tipo de lesión permanente o transitoria que requería que el menor necesitara algún tipo de cuidado o rehabilitación adicional. Existen estos tipos de traumatismos, son prevenibles, entonces por eso están involucrados dentro del programa de seguridad del paciente. ¿Cuáles definitivamente son esos traumas que no se incluyen dentro de este indicador o dentro de la monitorización? Aquellos bebés que tengan una hemorragia cerebral subdural, aquellos recién nacidos que sean prematuros, bien sea porque tengan menos de 37 semanas de gestación o menos de 2.500 gramos, y aquellos recién nacidos que ya vengan con alguna lesión a nivel óseo
o algún tipo de osteogénesis imperfecta. Esto nos permite monitorizar cuántos recién nacidos presentan algún tipo de trauma. El siguiente indicador relacionado al tema de obstetricia, y es que aquí ya se hace la separación del traumatismo obstétrico, tanto por parto vaginal como por cesárea. Entonces, en el anterior indicador veíamos el traumatismo en nuestro recién nacido, en el neonato. Estos dos siguientes indicadores vamos a ver ese trauma en la atención del parto, en nuestra gestante. ¿Cómo hacemos la medición? Aquellas usuarias que al egreso tengan algún diagnóstico o procedimiento de traumatismo obstétrico, y su denominador pues van a ser todos aquellos partos vaginales atendidos en el mismo periodo en la institución, y vamos a incluir incluso aquellos que se hayan necesitado hacer uso de instrumentos adicionales como las espátulas de Velasco para hacer la atención del parto. Principalmente los traumas obstétricos que en partos vaginales se pueden observar son desgarros o laceraciones de tercero o de cuarto grado. Muchas veces esos desgarros que se presentan es por un inadecuado proceso durante la atención del parto, porque no hicimos la episiotomía, porque no hicimos la protección del periné en el momento de la atención del parto, del recién nacido. Entonces, esos son los traumatismos obstétricos. ¿Qué casos se excluyen completamente? Las usuarias que tengan una rotura uterina, los pacientes que tengan, perdón, estos son los que se incluyen: una ruptura uterina, los que tengan fractura de la pelvis, incluido el coxis, pero aquí es importante que la paciente no tenga el antecedente, porque claramente la paciente la cual es conocido que tenga una fractura de pelvis y de coxis y no se haya evaluado el riesgo, debió irse a una cesárea para el proceso de atención del parto. Los usuarios que tengan alguna laceración o un hematoma a nivel de cervix, vagina, vulva, periné y ano, pues van a estar incluidos acá para la monitorización de el traumatismo obstétrico durante la atención del parto vaginal. El siguiente indicador, que es el tercero, va enfocado a las usuarias cuya atención de parto se realizó vía cesárea. Entonces, en el numerador va a ser igual que el anterior, pero claramente va a cambiar nuestro denominador, que van a ser aquellos egresos de atención de parto por cesárea. Principalmente en este tipo de usuarias se pueden presentar algún tipo de laceraciones, aunque no presentan el mismo tipo de frecuencia cuando hacemos frente a un parto de tipo vaginal. En el traumatismo obstétrico por cesárea es importante que claramente las usuarias cumplan con María Teresa, te agradecemos silenciar tu micrófono, por favor. Gracias. Todo ello, este tipo de lesiones me va a generar una carga al sistema hospitalario, no solamente una carga. Recordemos siempre que la carga y el impacto va a estar en frente a la calidad de vida del usuario, sino también un costo, y hablamos del costo económico a los sistemas de salud, bien sea directamente porque el sistema sea quien lo esté financiando, o esos costos los esté asumiendo del bolsillo de los usuarios. Entonces lo denominamos gasto de bolsillo. Un siguiente indicador en el tema del área de obstetricia son los problemas con el parto. ¿Cuáles vamos a hacer la monitorización con este indicador? Las mortalidades maternas y las morbilidades graves que se asocian
durante el trabajo del parto y en el parto. Y aquí nuestro denominador para hacer todos los egresos eh, por parto. Recordemos que la esperanza de vida y la carga de enfermedad, asimismo como los niveles de pobreza, se miden en los diferentes países de acuerdo a la mortalidad materna y perinatal. Entonces, este es un indicador que es muy raro que ocurran complicaciones graves en los países que son industrializados. Sin embargo, en América Latina se pueden presentar este tipo de situaciones, pues muy relacionados con temas de pobreza y relacionados a nuestros sistemas de salud en cada uno de nuestros países. Por eso uno de los grandes objetivos en los países es la prevención de la mortalidad materna y en el compromiso que se tienen con las diferentes estrategias que los países establecen para impactar en indicadores de morbilidad y mortalidad materna. Entonces es un indicador que se hace monitorización desde seguridad del paciente. Y aquí ya pasamos a los siguientes dos indicadores, que son esos indicadores como misceláneos que no los podemos encajar en ninguno de los cuatro grupos anteriores. El primer indicador es la razón de caídas de pacientes. Entonces veamos que anteriormente veíamos proporciones, veíamos tasas, ese es un indicador de razón, donde nuestro numerador va a ser todos los pacientes que se caigan en la institución, que presenten un fallecimiento o que tengan alguna lesión importante y que afecte la función de su movilidad. Y nuestro denominador va a ser todos los ingresos hospitalarios. Dentro de las instituciones y de acuerdo a las estructuras que haya en cada una de nuestras organizaciones, puede ser que se tengan más propenso a caerse en determinados hospitales cuando hacemos la comparación frente a otras instituciones. Que es importante que claramente se garanticen todas esas barreras de seguridad para la prevención de las caídas y como yo les mencionaba en la clase anterior, la idea de tener indicadores es hacer una monitorización y que nos permita evaluar si esas medidas que estamos implementando realmente nos están impactando. Factores de riesgo dentro del ámbito hospitalario son muchos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir por el chat. A ustedes les gusta más escribir que hablar. ¿Cuáles considera que son factores de riesgo para que un paciente que está hospitalizado se caiga? Escribamos entonces por el chat, por favor. O si alguien quiere participar, los micrófonos saben que siempre están abiertos para que ustedes participen. Bueno, entonces acá tenemos, de acuerdo a la participación, eh, estado de conciencia, el no uso de barandas, equipos en mal estado, los medicamentos que tengan los pacientes, los usuarios, que no se suban los barandales, el uso de medicamentos que produzcan algún tipo de somnolencia o sedación, falta de barandales o el uso de ellos, estado neurológico, la edad del paciente, el tratamiento, estos ya están repetidos, la edad, uso de barandales, mobiliario en mal estado, los pacientes pediátricos, los niños, pacientes que sedantes o relajantes, ausencia de familiares. El manejo de los barandales, así como el banco, la altura correspondiente,
el estado de salud del paciente, el abandono de paciente, ¿sí? Los pacientes que por su condición social no tengan familiares, el tipo de cáncer. Importante también aquí adicionar la iluminación de las áreas, de los espacios eh, en los cuales los pacientes se pueden movilizar. Uno, la iluminación y dos, la cantidad de obstáculos que haya por esas áreas, que realmente deben ser unas áreas que sean completamente libres, que no hayan escalones pequeñitos en los espacios de riesgo, como son los baños, preferiblemente que hayan dispositivos donde ellos se puedan sujetar. Adicionalmente, el tipo de piso, que el piso sea antideslizante y que me ayude a prevenir alguna caída. Con respecto a los familiares, es importante el compromiso y el acompañamiento cuando el paciente requiere algún familiar, es que el familiar efectivamente lo acompañe, porque muchas veces se puede presentar que el paciente se cae incluso estando con el familiar, porque el familiar realmente está ahí, pero no está pendiente de su familiar, está de pronto mirando el celular, mirando el televisor y la paciente se cae. Entonces es importante con el familiar que él tenga la educación y nuestro rol como profesionales en salud es educarlo. Recuerden que nuestros usuarios pueden ser de diferente nivel educativo, entonces es importante que ellos conozcan y sepan qué medidas tenemos en la institución que nos permiten minimizar el riesgo de las caídas. Muchas gracias por participar. El segundo indicador relacionado a estos indicadores de como misceláneos es la razón de la fractura de cadera de los pacientes que se encuentran en hospitalización. Aquí van a tener exclusivamente los pacientes que presentan alguna fractura de cadera en el hospital y nuestro denominador van a ser todos aquellos pacientes que hayan sido sometidos a una cirugía mayor, a una cirugía menor o ambulatoria, pacientes que hayan tenido algún tipo de procedimiento cardíaco invasivo, endoscopia o algún tipo de procedimiento radiológico invasivo. ¿Por qué se exclusivamente hacia este tipo de pacientes? Sobre todo porque se ha observado que muchos entre un 20%, lo que representaría porcentualmente y nominalmente sería uno de cada cinco personas que son adultos mayores, se caen durante el proceso de recuperación de la enfermedad y esto me puede generar pues un tipo de discapacidad funcional, incluso el fallecimiento. Es importante pues todas las estrategias para que no se presenten las caídas y las fracturas de estos pacientes dentro de nuestras instituciones y organizaciones. Para ese indicador se deben excluir aquellos pacientes con un diagnóstico de convulsiones, que tengan un diagnóstico de síncope o que tengan un accidente cerebrovascular, un coma o algún tipo de envenenamiento. Asimismo, con los pacientes que tengan algún tipo de diagnóstico oncológico, se deben hacer la exclusión cuando se hace la medición de este indicador. Que es importante que algunas organizaciones deciden hacer la monitorización de todos los indicadores que les presento o las organizaciones deciden eh, hacer la revisión de algunos indicadores específicos. Lo que sí importa es que en las organizaciones hayan indicadores para hacer la monitorización de qué tan seguro es el hospital. Como se lo mencionaba en la clase inmediatamente anterior, eh, todos nos subimos tranquilos a un avión y el riesgo es más alto de algún desenlace fatal. Eso queremos en los hospitales, que el paciente se sienta seguro, que cuando llegue a la institución
puede estar tranquilo, que no llegue con la zozobra de que algo me va a ocurrir en la institución. Entonces, independientemente de qué indicadores se establezcan en la institución, uno, importante que se tengan para hacer la monitorización. Dos, que esos indicadores que se establezcan realmente se le haga algún tipo de monitorización, que se le haga realmente un tipo de seguimiento, porque si no se nos va a quedar en un dato. Y tres, que a pesar de que es un dato de un indicador, siempre tenemos que ser objetivos y nunca perder la compasión, que es que ese número me representa una persona y esa una persona es un ser querido, es un ser amado de alguien. Entonces, esas son como las tres grandes recomendaciones en todo este tema de indicadores. No sé si ustedes tengan algún tipo de inquietud, algún tipo de pregunta al respecto. Ya con esto terminaríamos el bloque específico del tema de indicadores para todo el tema de monitorización de seguridad del paciente en las instituciones. Bueno, auditorio está silencioso, no tienen dudas, entonces vamos a escribir por el chat dentro de su organización, dentro de su hospital donde ustedes laboran. Si ustedes tienen algún indicador que monitorice el tema de seguridad del paciente. Que diga, si en mi institución tienen, mencionan al menos dos indicadores, si tienen, y si no tienen, con toda tranquilidad, no tenemos, o puede ser que yo no los conozca. Bueno, Nancy nos comparte que en la institución tienen un indicador de identificación del paciente y tienen otro indicador que es de notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente. Juana nos dice, sí, se trabaja con las metas internacionales. Juana, ¿qué indicadores específicos tienen? Lo mismo para INER. ¿Qué indicadores específicos tienen? Bueno, mientras Irene y Juana nos comparten, entonces Ana Laura nos menciona que el de catéteres, el de calidad que son los que ven los eventos adversos, lavado de manos, me imagino que el tema de adherencia de lavado de manos por la estrategia multimodal de la OMS. Tere nos comparte que, pues, que ella trabaja en un primer nivel y supone que de pronto el riesgo de caídas y algo relacionado con medicamentos y unos tiempos de espera. Estos tiempos de espera están muy relacionados con el tiempo de accesibilidad para la prestación de servicios. Bueno, Juana nos comparte acá que tienen unos indicadores de identificación del paciente, cirugía segura y el lavado de manos
e Irene en el indicador de calidad de administración de medicamentos vía oral y indicador de calidad de catéteres periféricos. También tienen unos indicadores de riesgo de caída. Muchas gracias por compartir. Entonces, todos los indicadores que vienen agrupados por estas áreas impactan y van relacionados con alguna meta establecida por la OMS. Así como los indicadores que quizás dentro de sus organizaciones no están en el documento, siempre los indicadores deben impactar a una meta de seguridad del paciente. Entonces, en el primer grupo y bloque que veíamos en infecciones adquiridas, infecciones asociadas o adquiridas en la institución, todos estos cuatro indicadores me van a medir y me van a hacer la monitorización de la meta número 5, que es todo lo relacionado al tema del lavado de manos, a reducir efectivamente el riesgo de infecciones. El grupo número 2, que son las complicaciones operativas o y posoperatorias, van a estar relacionadas y me van a impactar la meta número 4. Entonces, miren que de las 6 ya llevamos 2 con estos dos primeros grupos. Los siguientes grupos de indicadores, el tema de eventos centinela, aquellos que vienen relacionados con todo el tema de cirugía, de cuerpo extraño, eventos relacionados con equipos médicos y estos de obstetricia relacionados con los traumatismos, bien sea en el neonato o en la paciente, en la gestante, van a impactar la meta número 4, que son los procedimientos correctos. Este indicador número 15, que es relacionado con errores de medicación, me va a impactar la meta y me va a monitorizar cómo estamos trabajando acá en todo el tema de seguridad de aplicación de los medicamentos. Y los últimos dos que vimos, que es relacionado con el tema de caídas y fractura o caída de fractura que se causa por caída en el hospital, me va a impactar la meta número 6, que es reducir el riesgo del daño al paciente por causa de caídas. Entonces, miren que todos los indicadores están relacionados a alguna meta. El hecho de no tener un indicador de estos en la organización no quiere decir que esté mal. Lo que sí está mal es no tener indicadores que me monitoricen alguna meta. Entonces yo sé que ustedes están preguntando y diciendo, bueno, pero aquí no están en la meta 1 ni la meta número 2. La 1 que es la identificación correcta de los pacientes y la meta número 2 que es mejorar la comunicación efectiva. ¿Por qué no están? Porque efectivamente estos dos grandes metas no están en un área específica. ¿Por qué? Porque es que yo debo identificar correctamente a los pacientes desde el momento que el usuario admisiona hasta que al paciente se le está dando el egreso y se le está dando la entrega de los medicamentos para su tratamiento ambulatorio. Entonces, esta meta de identificación correcta de los pacientes no es solamente y es exclusiva del área de urgencias, del personal de hospitalización o de la UCI o del área de quirófano. No, esta meta es transversal a toda la organización y es compromiso de todas las personas que estamos o estaremos en contacto con ese paciente. Como lo veíamos y como ustedes lo han visto con los otros maestros, identificar y saber que ella se llama Sandra Rocío Fuentes Corzo y que tiene una manilla de identificación, que tiene un tablero, que cuando yo voy a aplicar el medicamento la nombro con sus apellidos y, perdón, con sus nombres y con sus apellidos y ella efectivamente responde a mi llamado y digo, sí, ella es Sandra Rocío Fuentes Corzo, es lo que me permite identificar correctamente a los pacientes. Entonces, esta es una meta que es transversal. Miren que muchos de ustedes compartieron por el chat que tienen un indicador de que evalúa la identificación de los pacientes. Y en la meta número 2, que es mejorar la comunicación efectiva, y dentro de efectiva también va lo relacionado a una comunicación asertiva.
Muchas veces no se tiene como un indicador explícito para este. Pero, por ejemplo, que un paciente me consuma alimentos cuando lo tengo previo a un procedimiento quirúrgico, eh, ahí ya hay un evento de seguridad porque quizás el paciente eh, se broncoaspiró en el procedimiento quirúrgico. Entonces, eso es lo que hay que empezar a evaluar. Entonces, en los indicadores que vimos, no hay indicadores explícitos para estas dos metas, la número 1 y la número 2, pero no quiere decir que no existan indicadores que me miran, que me revisen básicamente esto. Bueno. Entonces, como no hay inquietudes respecto al tema de indicadores, vamos a pasar al siguiente gran momento que tenemos para el día de hoy, que ya con esto finalizaríamos todo lo relacionado con indicadores. Y y quiero que por el chat participen o si quieren hablar, lo mencionen. ¿Por qué creen que analizar un indicio de atención insegura, un evento de seguridad en las instituciones? ¿Sirve de algo realmente? ¿Es importante? ¿Es necesario? Todo lo que implica analizar un evento de seguridad, ¿le sirve para algo a la institución? ¿O consideramos que esto es más como de papel y que toca hacer porque de pronto desde el área de calidad nos dicen, sí, sí, toca que lo analicen, pero como que no es importante? Quiero que me dejen sus observaciones frente a este tema de, ¿es necesario analizar los eventos adversos? ¿Ustedes lo creen? ¿Porque creen que es importante? ¿Sí realmente sirve? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, con respecto a estos, anteriormente había un círculo que se dedicaba a que nosotros hacíamos un formato con respecto a los eventos adversos y se daba un seguimiento, casi hasta egresaba el paciente, pero en la actualidad haga de cuenta que como que se hace en un buzón todos los eventos adversos y se van y se dejan en el buzón. Y ya el círculo de calidad es el que lleva según ¿cómo se llama? El trámite. Y ya nosotros casi como por la semana nos enteramos que que sí se está llevando el evento o no se está llevando el evento. Entonces, con el cambio, realmente nosotros no sabemos si el evento se está llevando a cabo o no. Y realmente, pues es el nuevo cambio como que no nos está dejando bien claro, porque últimamente nos han bajado pacientes de quirófano quemados en el pecho y ellas dicen que sí hacen su evento, pero nosotros tenemos que preguntar si efectivamente si hicieron el evento o no lo hicieron el evento. Y ya después de 15 días nos enteramos que el evento no se llevó a cabo. Entonces, como que yo ya ahí vi que realmente se está perdiendo ese trámite, pues ya no se está llevando el seguimiento como anteriormente se llevaba. Entonces yo vi que como que este cambio como que no nos está sirviendo, porque realmente se está perdiendo el concepto de lo que es la prevención, pues. Gracias, Ana Laura, por compartirnos. No sé si alguien más quiera compartirnos o ya empiezo a leer el chat. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Nancy, buenas tardes. En relación a la pregunta que haces, ¿por qué es importante analizar los eventos? Pienso que como son considerados fallas del sistema, nos permiten ver en dónde están los errores y poderlos corregir a tiempo para que no se vuelvan a repetir. Por ejemplo, en el caso de las caídas que estábamos tratando el día de hoy, por ejemplo, si no hay un protocolo, no está establecido o los profesionales ni siquiera reconocen el riesgo,
se va a repetir 3, 4, 5, 6 veces y no va a haber una mejora. Entonces, por eso es importante, pienso, el tema de analizar si serían, en el caso puntual, pues deberían ser casi de todos, para que mejorar y cumplir el ciclo de mejora. Lo que dice la compañera, si dentro de Manuel acá en Ecuador es confidencial y, no hay, y lo hacen también por buzones, por formularios, y obviamente el equipo de calidad o el equipo de mejoramiento continuo de cada servicio se encarga de dar el seguimiento y el trámite a que se cumpla con el ciclo de mejora. Eso sería mi opinión. Muchas gracias. Gracias, Nancy, por compartir. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir? Bueno, entonces por acá, por el chat, Irene nos comparte, nos dice, sirve para detectar áreas de oportunidad en el personal de salud, también para que se lleve control de los números de eventos y crear estrategias para disminuir el número de casos. Ya él nos comparte si es necesario, sirve para tener un panorama de dónde estamos fallando en los indicadores y en qué áreas podemos mejorar o cambiar estrategias. Irma nos menciona, creo que es importante el análisis para detectar dónde está la falla y así poder establecer estrategias de prevención. Laura nos dice, nos sirve para identificar las fallas en el sistema y así tener áreas de oportunidad. Carmen menciona, si son importantes analizarlos para saber en qué estamos fallando y así realizar capacitación y evitar que se siga presentando, siempre pensando en la seguridad del paciente. Es de gran importancia para identificar debilidades y buscar estrategias para evitar esos errores que daban a las personas. Sí, es importante. Entonces vamos a ir respondiendo cada una de estas preguntas. ¿Sirve para algo? Sí, para lo que ustedes han dicho, para identificar, hey, ¿dónde estamos fallando? Porque un evento no es culpa de alguien, un evento no es culpa de una persona, no, un evento adverso es la materialización de que múltiples barreras se dejaron de garantizar y se hizo y se presentó la situación. ¿Para qué hacerlo? Si sé dónde está la falla, sé cómo enfocar esos planes de mejora. Entonces, en este tema del ciclo continuo de mejoramiento en las instituciones de salud, es importante saber dónde está realmente esa falla y que vaya siendo dirigida. Porque si mis pacientes se caen porque pasa que el problema es de las barandas, no sirven, por más que yo capacite al personal y le socialice y le diga que por favor aplique las diferentes escalas para clasificar el riesgo al momento del ingreso, pues no vamos a impactar, porque no estamos trabajando en la falla real, en ese factor contributivo directamente involucrado. ¿Es necesario? Claro que es necesario. Todas las medidas que impacten la calidad de vida del paciente es necesario. Siempre, siempre pensemos el solo hecho de la estrategia de lavarnos las manos en esos 5 momentos de hacernos la higienización. Es necesario prevenir que el paciente no adquiera una infección en la institución, no adquiera la infección que tiene el paciente que estaba en la sala anterior y pues yo vine, no me lavé las manos y le compartí. Es necesario. ¿Por qué hacerlo? Hoy es un paciente que quizás yo no conozco, pero si ese paciente soy yo o es mi ser más querido y más amado, es importante saber dónde es la falla. Entonces, por todas estas razones, es importante hacer el análisis para identificar dónde y en qué parte de la mejora vamos realmente a trabajar. Si no, nos quedamos muy cortos y empezamos a implementar
acciones que no nos impactan en ningún momento y que no nos van a hacer que esos indicadores que tenemos nos varíen. Con todo este tema de seguridad del paciente, es importante que dentro de las organizaciones, dentro de nuestras instituciones de salud, hayan dos grandes líneas que se garanticen. Y esas dos grandes líneas, la primera es la teoría del error que plantea Reason. Y Reason dice, sí, errar es de humanos, o sea, nuestra esencia como seres humanos es errar, es fallar. ¿Sí? O sea, pese a muchas situaciones, todos en algún momento hemos fallado. Pero también Reason nos dicen, bueno, listo, ya sabemos que los humanos podemos fallar. Entonces generemos estrategias, generemos herramientas que nos faciliten, herramientas que nos recuerden, herramientas que nos digan, ojo, ojo porque el señor de 80 años que se llama Pepito Pérez, que tengo en la habitación 303, que no tiene familiares, que tiene adicionalmente por su edad problemas de visión, tiene un alto riesgo de caídas porque tú ya hiciste una escala para valorarle la caída. Tenemos que la clase anterior, muchos de ustedes mencionaron que escalas manejan en sus instituciones y me está diciendo, ese tiene un alto riesgo. ¿Qué vas a hacer con ese que tienes un alto riesgo? Entonces, Reason nos plantea, nosotros fallamos, pero hay que buscar estrategias, herramientas que nos digan alertas. La alerta de decirnos, cuidado, haz una pausa cuando vamos a hacer la aplicación de los medicamentos a nuestros usuarios de acuerdo a los correctos, que en la gran mayoría de ustedes son 10, en sus instituciones tienen 10 correctos, y es que hay que aplicarlos, son 10 correctos, hay que aplicarlos para garantizar que ese medicamento que estoy administrando sea seguro y no me va a causar un daño. La segunda gran línea en todo este tema de seguridad del paciente es que esa cultura de seguridad debe ser una cultura no punitiva. Veíamos en la clase pasada y cada uno de ustedes definió qué era la cultura y son esas costumbres, son esas acciones que hacen a un grupo específico características iguales, similares. Entonces, esa cultura no punitiva es que no señalemos, es que el error no fue de Sandra. ¿Qué pasó? Una falla, un evento no ocurre solo por el error de una persona, no. Son muchas cosas que pueden estar ocurriendo y esa suma de esas grandes cosas o pequeñas cosas son las que hacen que se materialice el evento adverso. Si yo tengo una cultura punitiva donde señalo a la persona, porque es que se le cayó en el turno de Sandra Fuentes, pues Sandra y Sandra, pues, ¿qué hace uno cuando me señalan, me echan la culpa? ¿Qué hace uno? ¿Lo manifiesta? O de pronto, no, yo me quedo calladito y no, no, ¿para qué? Si de pronto ocurre el error y me botan del trabajo, quien se llevó el aprendizaje fue la persona. Acuérdense que aquí estamos hablando de seguridad del paciente y que siempre que hablamos de evento adverso es sin intención, sin daño. Y lo repito, nadie estudia un área de salud para hacer daño. Creo que si recordamos cuando recién iniciamos nuestra profesión, creo que todos tenemos el querer ayudar a la gente, querer servir. Y eso fue lo que nos motivó. De pronto ahorita ya nos motivan otras cosas, pero creo que la gran mayoría, por no decir que todos, eso fue lo que inicialmente nos motivó para decir salud, porque no es fácil estudiar salud. Hay que hacer muchos sacrificios. Y actualmente trabajando, sí, se sigue haciendo muchos sacrificios.
Entonces, la seguridad del paciente va muy de la mano de la cultura de seguridad, de que esa cultura no sea una cultura punitiva, sino de efectivamente analizar qué situación se está presentando en la organización para decir, ve, aquí se me está cayendo mucho los pacientes, o para decir, mira, sí, es que se me están quedando muchas gasas, cuando hacemos cirugías abdominales se me quedan muchas gasas. Entonces recordemos que en las áreas de cirugía hay unas listas de chequeo. ¿Por qué? No, 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 porque no somos falibles. Podemos fallar, podemos cometer un error. Para eso sirven las listas de chequeo. El exceso de confianza de decir, no, no, yo me la sé y lo chuleo todo. En algún momento ese exceso de confianza también va a ser un factor contributivo. Por eso es que en este tema de seguridad del paciente es de todos los días. Ay, es que esa lista de chequeo hay que aplicarla. La lista de chequeo es, pues aquí en Colombia se dice como el tramposo, el chismoso, como la copia, el que me sirve a mí, el que me guía. Por eso también hay unos relojes del horario de posición de los pacientes que tienen alto riesgo de UPP que le colocan allá al pie de la camilla. Entonces pasaste a las 2 de la tarde y la posición del paciente era de cúbito, entonces el paciente a las 2 así, de cúbito. Se hace de una vez la verificación de la barra. Entonces, en tema de seguridad del paciente, siempre va de la mano y es punto base, uno, la teoría de Rison, la teoría del error, y dos, todo el tema de seguridad del paciente. Porque finalmente el evento adverso, si yo no reporto, pues nadie sabe qué ocurrió. Entonces, de pronto, la familia al finalizar el proceso de atención pone la queja. O de pronto el abuelito, pues no, no se queja de esa, mi hijita, no pasó nada. Y si sí pasó algo, y si el paciente que se cayó y le causó la fractura, y era un adulto que venía, era por un cuadro respiratorio de una neumonía, y resulta que ese adulto ahora tiene una limitación para caminar y ahora es dependiente. Entonces, lo primero del evento adverso es la importancia del reporte. ¿Y quién debe reportar? Debemos llegar a la cultura en las organizaciones de decir, sí, yo en mi turno se me cayó el paciente. De decir, si yo apliqué un medicamento que no correspondía. Bueno, revisemos qué pasó. Con los eventos adversos, y ya sabemos que un evento adverso es que hay un daño en el paciente, debemos hacer un análisis. Bueno, ¿el evento era evitable o definitivamente era no evitable? No era evitable, teníamos todas las barreras y el paciente se cayó. Y verificar todas las barreras es todo lo que tengamos en la organización y en nuestra institución. Si en nuestra institución dice que a los pacientes que ingresan se le aplica una escala de riesgo al ingreso y en cada cambio de servicio o con cada frecuencia, pues en los registros debe existir que se aplicó. Si en nuestra institución decimos, sí, el paciente que tenga un riesgo de caída se le pone un punto, un asterisco en la manilla, o allá donde tiene el nombre, o en la historia clínica sale una alerta, pues se debe verificar que efectivamente eso está. Que una de las funciones en los servicios es que se verifique que las barandas estén arriba, y sí, constantemente en las rondas que hace el personal, se verifica que las barandas estén arriba. Adicionalmente, la institución se procura de que si hay un daño de alguna de las camillas o los barandales, reportamos y una vez viene el área de intendencia o el área que corresponde al arreglo de eso, viene y lo ajusta. Y a pesar de todo eso, hay buena iluminación de las áreas, no hay pisos totalmente lisos, no hay desniveles, las escalerillas de las camillas están funcionales, le explicamos al paciente que si necesitaba movilizarse nos llamara, al familiar le explicamos, si efectivamente todo eso se garantizó, bueno, no era evitable, no se cayó, hicimos todo como institución y no lo pudimos evitar. Pero sin embargo,
Si hubo muchas situaciones, era un adulto mayor, no tenía familiar, nos llamó al área, al personal de enfermería para que lo ayudara a movilizar. Adicionalmente, en el baño no había foco, luz, y el paciente se cayó. Entonces, eso es lo que nos permite hacer el análisis de los eventos adversos. Cómo lo hagan en las organizaciones o en las IPS, lo definen las mismas organizaciones. Habrán organizaciones donde el personal directamente involucrado, que es el deber ser, porque es más fácil, que pues estaba yo de turno y yo fui el que estaba ahí y sé todos los factores contributivos que sucedieron, los sé de primera mano, que hacen el análisis de eventos. En otras organizaciones se hace un análisis general y se hace un análisis grupal de todos los eventos y bueno, se genera un plan de acción general. Bien sea de una o bien sea de otra, lo que queremos al final del día es impactar y es mover el indicador. Y no que enero 5 caídas, febrero 7 caídas, marzo 10 caídas y empezamos como a elevar. No, porque la idea con caídas es que cada vez sea, nuestra tendencia cada vez sea hacia 1 o hacia 0 realmente. Porque es que ese 1 implica un ser caído. Listo. Entonces, por eso les traigo el queso suizo de Rison. Rison planteaba eh, que cuando se produce un evento adverso es una falla, ¿sí? Y es una falla que puede ser por muchas cosas. Cada taja del queso suizo, el queso suizo es un queso que tiene agujeros. Cuando esos agujeros se alinean, ocurre la falla. Cada tajita del queso me implica una barrera de seguridad. Entonces, cuando yo tengo un equipo calificado, con entrenamiento, que conoce los protocolos institucionales y todo, esa es una barrera, tener un personal que conozca cómo hacerlo. Por eso es que cuando ingresa un personal a la institución, lo primero que tiene que saber es, bueno, ¿y aquí cómo hacen las cosas? Porque de pronto en la institución donde vengo, ¿se hacía o no se hacía? Entonces, eh, por eso es que las personas que son nuevas en la organización, en los equipos y que no tengan entrenamiento, es un factor de riesgo y es un factor contributivo. Entonces, ¿qué hay que garantizar? Pues que persona que vaya ingresando, darle todo un proceso de capacitación, que sepa cómo se maneja, qué barreras se tienen establecidas y todo lo demás. Frente al tema del proceso, es a la adherencia, cómo se deben hacer las cosas. Entonces, yo ya sé que para llevar un paciente a cirugía, pues el paciente previamente el ayuno que haya sido indicado, dependiendo del procedimiento quirúrgico, la preparación, los exámenes que se le debieron garantizar y todo ello. En esa etapa, si no se cumple ello, si no se cumple un ayuno, si no se cumplió con la realización de exámenes para mirar si el paciente tiene una hemoglobina adecuada, si de pronto es un paciente adulto mayor y no se le hizo un electrocardiograma para mirar cómo está su parte cardíaca, de acuerdo a las guías institucionales, pues estamos fallando en ese proceso de preparación. 3, cultura, y es la falla en la comunicación. Recuerden que en el tema de cultura, mi paciente entiende lo que comprende lo que le estoy diciendo, estoy siendo totalmente claro, porque hablar entre personal de salud es muy fácil, todos nos entendemos, es muy puntual, es muy sencillo, pero de pronto el profesional, que puede ser un profesional de otra área, de un área de ingeniería, un maestro diferente al área de la salud, no comprende. Entonces, la falla en la comunicación.
Y finalmente, todo lo relacionado con tecnología, que me va a implicar una falla en el sistema. Y tecnología, todo. Se manejan las historias clínicas con software, los equipos que ustedes manejan en las diferentes áreas, ¿sirven? No, yo le doy un golpecito al monitor y eso funciona. De pronto me está dando unas tensiones arteriales inadecuadas. Este es un paciente está haciendo una crisis hipertensiva. Entonces resulta que el paciente hizo una crisis hipertensiva tan fuerte que se levantó de la camilla, ¡pum!, se cayó. La falla no fue la baranda, el paciente se cayó. Ah, sí, es que ese monitor no funcionaba bien y sí, no estábamos identificando las cifras tensionales tan elevadas. El paciente tuvo un evento cerebrovascular. ¿Listo? Entonces, el queso suizo me permite, y es un modelo, y acá le podemos poner diferentes cajitas de esas barreras que tenemos y que podemos implementar en las instituciones. Este mismo queso es lo que yo les mencionaba, que una metodología para hacer el análisis de los eventos es el protocolo de Londres. Los voy a abordar, les voy a dar la estructura, pero al final vamos a ver un video. Con el video lo que vamos a hacer es afianzar lo que les presenté. De pronto alguno de ustedes ya lo ha hecho, lo conoce como un protocolo causa-raíz. De pronto para otros es la primera vez que vamos a ver el protocolo de Londres, pero que es importante que el protocolo busca la identificación de los diferentes factores contributivos que me llevaron a ese evento adverso. ¿Para qué? Para decir, bueno, ¿qué vamos a implementar en la institución que me impacte? ¿Cuál realmente es el principal factor contributivo? Porque el protocolo nos va a permitir al final decir, hay muchas cosas por trabajar en la institución, pero como es la teoría de Pareto, que es un teorista, me dicen que el 80% de los problemas, su causa raíz es un 20%. Si yo trabajo en esa causa raíz de 20%, resuelvo el 80% de los problemas. Ese es un protocolo, es una estrategia que fue diseñada por Taylor Adams y Vicente y que realmente se hace una actualización y permite lo que hoy conocemos como el protocolo, que es esto. Vamos a irlo desglosando. La idea del diplomado no es que ustedes salgan 100% expertos, porque la experticia se adquiere a medida de que se hacen más análisis de casos. Pero sí, la idea del diplomado es que se vayan con el concepto general de que sepan que existen y que comprendamos de pronto esos equipos de calidad, cómo lo hacen, cómo definen si vamos a hacer una socialización, una capacitación, un entrenamiento, vamos mejor a hacer tal estrategia en infraestructura para impactar un poco más. Entonces, ese es el protocolo de Londres. El protocolo de Londres es un modelo que me permite identificar cuál es realmente la causa del error y de los eventos adversos. Sí, mamá. Entonces, señora, sí, Ana. Ana Laura, Perdón, le moví sin querer. tranquila. Listo. Entonces, el evento adverso, que es al final, que es la falla, que es lo que se me presentó, es la materialización de muchas causas y no de una causa directa. Por eso es que el protocolo de Londres dejó de llamarse causa raíz, porque se interpretaba que una sola situación me causaba. Y realmente el protocolo de Londres me está diciendo, mira, hay unas fallas activas, hay unos factores contributivos y hay unas fallas latentes. En el proceso de análisis,
Las fallas latentes siempre están relacionadas con la organización y con la cultura. La organización va relacionada a todo el tema de administrativamente, desde la parte gerencial, qué decisiones se toman y cómo está organizado en la institución. Si desde la gerencia dicen, no, esto no se va a comprar más jabón para lavado de manos, eso me va a impactar todo el tema de indicadores relacionados a infecciones asociadas a la atención en salud, ¿cierto? Entonces, esas fallas latentes son las que están ahí. Y siempre las fallas latentes van a ir relacionadas a la organización y la cultura. Existen los factores contributivos. Esos factores contributivos son esas situaciones y son esas particularidades del paciente, de la tarea de la tecnología, del individuo, del equipo, del ambiente y también de la organización y de la cultura. Son esas condiciones que hacen que haya un mayor riesgo. Entonces, vamos a ver qué son los factores contributivos en cada una de ellos. Entonces, resulta que en el paciente, de acuerdo a su patología, hay unos factores contributivos específicos y es que los pacientes no son iguales. Un paciente que tenga unas complicaciones de salud y que esté más enfermo, tiene más riesgos. Es un factor contributivo. Todo el tema del lenguaje y comunicación. Si es un paciente que tiene problemas auditivos y nos toca con el lenguaje de señas, o es un paciente que no habla español, que hace parte de una comunidad indígena y tiene su lengua, entonces ya tenemos una barrera ahí, porque cómo le doy las indicaciones si el paciente, si tenemos un lenguaje completamente diferente. Hay un tema también relacionado con la personalidad del paciente. Tenemos todo tipo de pacientes. Tenemos el paciente súper querido, que sigue las indicaciones, que es nuestro paciente como consentido. Tenemos el paciente que es difícil, que uno le dice, por favor, no se toque el catéter, por favor, no se lo quite, por favor, quédese ahí sentadito, no se baje la camilla, por favor, por favor, por favor, que es grosero, que no sigue recomendaciones, que uno le dice, no, pero no coma, no tome agua y no se toma va al baño y se toma gran cantidad de líquido, ¿cierto? Que es inherente a su personalidad. Y el paciente también tiene unos factores sociales. El paciente sin red familiar, nadie, no tiene nadie, está solito. Paciente pediátrico, que de pronto no tiene red familiar, que está a cargo del Estado. En relación a la tarea y la tecnología, en la institución está totalmente claro cuáles son las funciones que se deben realizar y todo este tema de disponibilidad y uso de protocolos. En la institución tengo un protocolo en el que me dice, bueno, pues para aplicar los medicamentos, estos son los pasos, cómo se pide, tengo eso bien organizado. En el tema de las ayudas diagnósticas en el laboratorio que tengamos o en el área de imágenes diagnósticas, esos equipos funcionan adecuadamente o como que a veces no funcionan. Esos equipos con los cuales yo tomo los signos vitales todos los días, hago la saturación, los monitores, mi equipo de paro, ¿funcionan? O como que a veces no. Me ayudan a tomar realmente decisiones en el individuo. Y el individuo hace referencia del trabajador, de yo, de mí, de cada una de las personas del equipo. Pero él solo, no como equipo de trabajo, sino de él solo.
Entonces, Sandra Fuentes sí sabe hacer la dilución del medicamento, o es un medicamento que hay que diluir en solución salina y lo diluyó fue en agua destilada. Tiene el conocimiento, pero ha realmente desarrollado las habilidades y tiene la competencia para hacer esa actividad. ¿Cómo está física y mentalmente? Porque nosotros fallamos y ustedes pueden revisar por estudios científicos que no somos los mismos cuando tenemos algún problema en casa, que nuestras acciones pueden estar afectadas claramente por nuestras emociones. Entonces, ¿cómo estamos nosotros trabajando? ¿Estamos bien físico y mentalmente? ¿O estamos distraídos porque tenemos problemas en la casa, tenemos problemas económicos, o resulta que acá en el hospital no me han pagado y pues ya tengo unas cosas que pagar, estoy angustiado, estoy cansado porque estoy haciendo muchos turnos? Eso. Del equipo de trabajo es como el grupo del área interactúa. Nos hablamos, hay una comunicación verbal y escrita adecuada, o personal de enfermería, personal médico, profesionales especializados, no se hablan, se miran y conmigo no es, sí, hácelo a otro. No hay un adecuado trabajo en equipo. Cuando está la determinado profesional, no con él, ay, no, con él, a mí no me gusta trabajar, pero en vez de dejar aparte, el no me gusta trabajar es decir, no, pues no me gusta, pero me toca, entonces lo vamos a hacer de la mejor manera. Todo el tema de supervisión y disponibilidad de soporte relacionado al hecho de quién hace la verificación. Estamos haciendo la verificación en las rondas de cuando pasamos por el servicio. Ah, si el paciente dice que debe estar en decúbito y sí, está en decúbito. O no, el paciente ya debe estar en otra posición y no veo que no se ha cambiado. La estructura del equipo, todo este tema de consistencia, realmente es un equipo estructurado, articulado. Cuando hay algún evento de urgencia o que haya que hacer alguna reanimación cardiopulmonar, como que todos nos angustiamos y no sabemos qué hacer y no sabemos que hay unos roles específicos. Otro factor contributivo está relacionado con el ambiente, y el ambiente hace referencia a mi espacio, al espacio, al tema de infraestructura, al tema de la carga de trabajo, la cantidad de personas que tenemos en el área es suficiente para el volumen de pacientes hospitalizados, o hay muchísimos pacientes y no hay el doble de pacientes, que debería haber dos profesionales de enfermería y no, solo hay uno. En este tema de carga de trabajo, ¿cómo es el, todos estamos trabajando por igual, o de pronto una profesional está como con más trabajo frente a la otra? Todo el tema del diseño de los turnos, todo el tema de la infraestructura física, de cómo está organizado el tema de luz, humedad, el ambiente, el ruido, es adecuado, o cuando estamos en un proceso de reanimación cardiopulmonar, que es en un área específica de reanimación, que debemos tener acceso a esos medicamentos que necesitamos para la reanimación. No los tenemos, no hay una adecuada luz, no se supo si se le pasó o no se le pasó el medicamento. Y finalmente, que siempre son más que factores constitutivos, son fallas latentes porque son permanentes. En el tema de organización y gerencia es todo el tema financiero y es todo el tema de las políticas, de los estándares que tiene la institución, de los indicadores, de cuáles son las prioridades. Priorizo, de pronto la organización prioriza unas cosas, pero no está priorizando lo importante. Y todo el tema de contexto institucional hace todo referencia a la parte económica, a la parte regulatoria, a los entes de control en las instituciones, en las organizaciones, en los países.
y esos contactos externos. Casi siempre el contexto institucional poco hace falla y poco está involucrado directamente, por eso es más una falla contributiva. No sé si tengan preguntas hasta el momento en relación a fallas contributivas y fallas latentes. Bueno, creería que no. Listo. Sí, tengo una pregunta. O sea, no sé cómo podría diferenciar entre una latente y una contributiva. La contributiva le entiendo que es, no sé si estoy mal, algo que ya está relacionado con la condición del sistema, el paciente, la tarea, los profesionales y todo eso. Y la latente, esa no me quedó muy clara. No sé si me ayuda, gracias. Tranquila, no te preocupes. En las latentes siempre, por eso me volví en el cuadro, va a estar todo lo de relación de decisiones gerenciales y procesos organizacionales, siempre, en nuestra estructura de protocolo de Londres. Siempre van a ser fallas latentes porque no está directamente involucrado que un factor contributivo. El factor contributivo es más directo a la presentación del evento adverso. A diferencia de la falla latente. Entonces, te doy un ejemplo. Puede ser que en la institución haya una falla latente organizacional, es que hay un tema financiero y de pronto no se le ha pagado al personal. Entonces, el personal tiene un poco de estrés, ansiedad. Esa es mi falla latente. Pero no porque la institución no le haya pagado al personal, va a producir un evento adverso directo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una falla latente y un factor contributivo. No sé si te quedó un poquito más claro. Sí, sí me quedó más claro, gracias. Vale, Nancy. Perfecto. Listo. ¿Qué es importante? Que hay unas acciones que son inseguras y esas acciones inseguras es cuando son fallas activas. Las acciones inseguras siempre van a ser fallas activas. Se dejó de utilizar adecuadamente las barandas, se dejó adecuadamente de aplicar el protocolo para la identificación del riesgo de caídas. ¿Es porque hice una acción o es porque hice una omisión? Cuando se hace una violación consciente, estas violaciones conscientes salen del protocolo de Londres, porque es que la violación consciente, recordemos que el evento adverso es la materialización sin intención. En el evento adverso yo no quería hacer daño. En el evento adverso no fue mi intención aplicarle tal medicamento al paciente para que le causara una reacción. Ya cuando hay una violación que es consciente, esto ya pasa a ser un tema jurídico y legal y sale del tema de evento adverso. Y tenemos las barreras y defensas. Y esas barreras y defensas son las barreras físicas, administrativas, humanas y naturales. Las barreras físicas, ¿qué son? Es lo que científicamente está comprobado que sirve para prevenir. Entonces, para prevenir caídas, aplicamos escala, colocamos barandales, educamos al familiar. Para prevenir UPPs, todo lo que usted mencionó la vez pasada. La humedad, perdón, clasificamos el riesgo de UPPs, garantizamos humedad, cambios de posicionamiento, hacemos uso de pronto quizás del reloj de posiciones, colocamos una identificación del riesgo en la manilla, en el identificador del paciente, en la historia clínica, bueno, como lo tengan establecidas. Esas son nuestras barreras y defensas. Cuando hay factores contributivos y cuando esas barreras y defensas no las aplicamos por omisión, se nos va a presentar el evento adverso. Que hay que analizar y básicamente esto no es sentarse y hacer como una metodología, así es, fue por eso, no.
El protocolo de Londres me lleva a un ejercicio en el cual se debe hacer una investigación, porque debe estar todo un equipo. Lo primero es identificar qué se quiere investigar. Listo. Mi evento es el paciente que se cayó y se fracturó la cadera. ¿Cómo sé que se cayó? Porque alguien reportó, porque lo vio, porque de pronto la persona estuvo directamente involucrada en el momento, lo estaba movilizando y se le cayó a la persona, ¿sí? Ese es el primer punto. Se debe seleccionar un equipo investigador, entonces las organizaciones definen, hay un equipo de seguridad o lo hace el área de calidad, obtener la mayor información posible. Y resulta que para obtener la mayor información posible es, uno, leer la historia clínica, lo que haya en los registros clínicos, pero lo otro también es si hubo de pronto en el caso, en la situación, un trabajador, de tal manera que él exponga y él manifieste qué situación. Pero la idea de hacer esa entrevista, lo primero es que yo no me debo sentir juzgada. Entonces, yo me siento juzgada si hacen unas preguntas inadecuadas y me hacen un señalamiento de la situación. Estas son las recomendaciones de cómo realizar la entrevista. Entonces, dentro de estas recomendaciones de cómo realizar la entrevista, lo primero es que no todo el medio hospital se debe enterar, ¿sí? Que sea un espacio neutral, que sea privado, que sea relajado, que la persona que estuvo relacionada en el evento no se sienta culpabilizada, que no se sienta señalada y que pueda estar tranquila. Porque si yo me siento intranquila, si me siento señalada, entonces no me voy a sentir cómoda y quizás deje de mencionar cosas que corresponden a los factores contributivos. Lo segundo es explicar cuál es el propósito de la entrevista, más que confrontar o generar juicios de valor o que esto me vaya a generar represalias, es que esa información es de estricta confidencialidad. Lo tercero que es importante es establecer cómo fue la cronología del incidente. Por eso es importante el papel del entrevistado en el incidente y cuál fue su participación o su no participación. Él solamente vio, o no, él iba con el paciente, el cual se cayó. Es importante la secuencia de los hechos y siempre y claramente respetar el orden como él lo está diciendo, porque quien estuvo en la situación fue él como él lo vivió y fue él como él lo percibió. 3, identificar las acciones inseguras. El papel de la persona que hace ese papel de investigar, de sentarse con la persona que estuvo involucrada, es saber qué situaciones se presentaron y es que el entrevistado también identifique y logre identificar cuáles son las acciones inseguras. De saber y decir, no, es que las barandas no funcionan, no, es que no sirve el foco de la luz. Entonces, cuando iba llevando el paciente, había una escalerilla atravesada o el piso estaba mojado, nos resbalamos y yo agarré al paciente como pude y pues él me cayó encima, pero era una abuelita y pues se fracturó. ¿Sí? Eso es lo que me permite hacer la entrevista, identificar esas acciones inseguras, identificar esos factores contributivos. Al finalizar se hace un cierre de la entrevista y la idea es que se hagan todas como las preguntas, pero siempre evitando confrontar o generar juicios de valor. Esas entrevistas regularmente duran entre 20 y 30 minutos. La metodología depende de cada institución. Algunas instituciones no hacen entrevistas, sino al momento del reporte del evento, como lo hago yo y yo lo vi, yo relato los hechos, tal, y el paciente, y íbamos con lo que les mencioné anteriormente, íbamos con el paciente, no,
Entonces, se omite el paso de la entrevista. Pero recuerden que quien me va a dar la información fue el que vio o el que estuvo directamente involucrado. Y es muy valiosa la información. Piense que se haga una entrevista oral o que en el momento del reporte se hace como la mención. Con eso ya, con esa entrevista, identificamos acciones inseguras y factores contributivos. Y es ahí donde tenemos un protocolo de Londres completo y podemos generar unas recomendaciones y un plan de acción. Normalmente, esas acciones inseguras de factores contributivos y de fallas latentes, se hace el uso de, de un diagrama de espina de pescado o de Ishikawa y se le hace cuáles fueron las fallas que fueron con el paciente, con el individuo, del equipo de trabajo, de la tarea de tecnología, del ambiente, que son factores contributivos, o de las fallas latentes, que es contexto institucional y de la organización y gerencia, que me llevaron a la presentación de ese evento adverso. ¿Preguntas? Recuerden, esto es para los eventos adversos. Y recuerden que lo primero del evento adverso es si se causó daño, porque al incidente no se le hace todo este proceso tan largo, porque al final no hubo un daño en el paciente. Entonces vamos a presentar el video. Con el video que vamos a ver dura 18 minuticos. Haríamos cierre y podemos ver cómo es la materialización de un análisis de un protocolo de Londres. Denme un segundo. Listo, doctora, ya tienes la propiedad de la llamada para que puedas compartir. Vale, gracias. Por favor, me confirman si logran ver el video y el audio. Reporte, investigación y análisis de eventos adversos e incidentes bajo el Protocolo de Londres. ¿Y audio perfecto? Sí, señora. Vale, listo. Son 18 minuticos. Perfecto, andamos bien. En la medicina y sus prácticas existen infinidad de procedimientos que buscan mayor calidad y eficacia en el tratamiento a los pacientes. Algunos de estos procedimientos son el reporte, investigación, análisis y planes de mejora bajo el Protocolo de Londres. El caso a exponer es el de un paciente que asiste a consulta prioritaria por presentar aparición espontánea de un hematoma en el tercio superior externo. A continuación se mostrará el reporte, la investigación y el análisis de este caso. Buenos días, señorita. Buenos días. Tengo cita con el doctor Jorge Jaramillo a las 10 de la mañana.
¿Su nombre, por favor? Mónica Diopasa. Sí, señora Mónica. El doctor está ubicado en el consultorio número 4. Espera en la sala, por favor, se siente. Muchas gracias, muy amable. Doctor, buenos días. Doña Mónica, buenos días. Siga, por favor. Muchas gracias. Tome asiento. Gracias, doctor. Cuénteme en qué le puedo colaborar. Doctor, lo que sucede es que el día de ayer yo vine a una consulta no programada por un dolor muy fuerte de cintura que tenía y la doctora que me atendió me mandó un naproxeno. A mí la verdad se me olvidó preguntarle a ella si yo podía tomarme el naproxeno porque yo estoy anticoagulada, pero como tenía tanto dolor de cintura, pues yo me lo tomé. Y esta mañana me levanté y me vi un morado en la pierna. Pues no me duele, pero desde esta mañana a esta hora ya ha crecido ese morado. Perfecto. ¿Y me dices que fue esta mañana que apareció el morado? Sí, esta mañana. Aquí estoy revisando, doña Mónica, ¿cuándo fue su último control de anticoagulación? Hace un mes y estaba normal. Estaba normal. Sí. Entonces pasamos a la camilla, por favor. Yo ya estoy con usted. Voy llenando mis Listo, datos. doctor. Por favor, acuéstate. ¿Me recuerdas qué pierna es? La derecha. Listo. Voy a comenzar a tocar. Me avisa si hay dolor o algo. No. ¿Algún otro hematoma en alguna otra parte del cuerpo? No, hasta esta mañana no. Toma asiento, doña Mónica. Gracias. Entonces le explico. El hematoma que está teniendo es debido a la toma al mismo tiempo del naproxeno y la warfarina de su tratamiento de la anticoagulación. Lo que vamos a hacer es que vamos a suspender inmediatamente el naproxeno. No vamos a cambiar nada de la warfarina. Voy a mandar a hacer unas pruebas de anticoagulación para ver en este instante cómo está su anticoagulación. ¿Y mi dolor de cintura entonces? Voy a cambiar el medicamento por acetaminofén, que no tiene ningún tipo de problema con la toma de la warfarina. Lo voy a asociar con unos ejercicios para la espalda y cambio de posiciones para que sea más efectivo el tratamiento. Entonces, para poder concretar las cosas, ¿qué vamos a hacer con el naproxeno? Lo voy a suspender. ¿Qué vamos a hacer con la warfarina? Me la voy a tomar igual como me la venía tomando hasta ahora. Perfecto. Entonces, la idea es que en recepción puede reclamar todas sus órdenes para hacerse sus exámenes y hacer los ejercicios. Ah, bueno, doctor, muchísimas gracias. Entonces Bueno. ya reclamo mis órdenes. Bueno, Muchas gracias. bueno, Mónica, que me Hasta vaya muy luego. bien. Esta paciente se encontraba anticoagulada desde hace... Bueno, vamos a escribir por el chat qué observaron de barreras de seguridad que haya realizado el médico en esta segunda consulta. No sé si podría ser ahí a la escucha activa, ya le tomo en cuenta a la señora, también le pregunto a ver si es que entendía las órdenes, porque a veces cuando le dicen deje una medicación, piensa que hay que dejar todas, y se cercioró de que sepa que la warfarina la tenía que seguir tomando y cuál debía cambiar. Esa podría ser la barrera. Gracias. Claro que sí, Nancy. ¿Sí? La comunicación asertiva con el paciente. Les traje este caso. Verbaliza el entendimiento del paciente, que es importante, así como lo mencionaba Nancy. Si bien es cierto, si iba a suspender un medicamento, no era todos los que ella venía manejando, y se le hizo la solución al problema que traía la usuaria de un dolor en la cintura. Y miren que en el proceso, él le realiza un buen interrogatorio, la revisa y le pide que repita la indicación. Hubo una buena comunicación efectiva, hay claridad en la comunicación.
y eso permite dar unas indicaciones claras. No se me olvidó preguntar antecedentes, no dejé por alto la identificación de la paciente, le permití que se expresara y le garanticé darle una información totalmente clara y que realmente ella la comprendiera y se cercioró, como lo menciona Ana Laura, de que comprendiera bien las indicaciones. Les traje un caso, uno por el ejercicio del tema del protocolo de Londres, del ámbito ambulatorio, porque muchas veces pensamos que seguridad del paciente es solo el hospitalario, y es solo que se me caigan los pacientes, y es solo las infecciones, y es solo la identificación, y son temas de cirugía. No, en el ámbito ambulatorio, en el ámbito de nuestros primeros niveles, también hay temas relacionados con la seguridad del paciente que de pronto estamos dejando desapercibidos. Voy a continuar con el video. Eh, Alguien me mencionaba que tenía problemas con el audio. Juana, no sé si alguien más tenga problemas con el video, con el audio que se cortaba, o de pronto es solo el internet de ella. Sí se escucha claro. Listo. Vale, muchas gracias, Nacha. Bueno, vamos a continuar. Un año porque tenía un síndrome antifosfolípido y no le debieron haber formulado naproxeno, ya que es una combinación de alto riesgo de sangrado con warfarina. Sin embargo, en el examen físico que se evidenció en la historia clínica, era un dolor lumbar de características lumbares y lo que requería era manejo con terapia y ejercicio, más no con antiinflamatorios. El reporte debe realizarse una vez identificado el evento. El médico que evidencia el reporte solicita un formato, es diligenciado y se pasa a la coordinación de la sede para que posteriormente se pase al área de calidad. En ese transcurso en el área de calidad y con la coordinadora se realiza la investigación, el análisis y los planes de mejora que cada evento necesite. Investigación. Se debe realizar siguiendo los siguientes pasos. Revisión de la historia clínica. Durante la revisión, se identifican y registran los hallazgos significativos. Entrevistas. El referente de seguridad debe realizar entrevistas a todos los colaboradores del servicio e involucrados. Indagación documental. Se debe verificar si en el servicio donde se presentó el evento se conocen las guías y protocolos, si existen y si están disponibles. Verificación de los recursos tecnológicos. Se verifica si se cuenta con la tecnología adecuada para la prestación del servicio y si estaba funcionando bien. Personal completo. Verificar si el día del evento se encontraba todo el personal disponible. De esta actividad se realiza un informe el día del comité. Bueno, el video nos presenta las diferentes fuentes de información para identificar factores contributivos, fallas activas, fallas latentes, ¿sí? No solamente la entrevista al médico, que ahorita la vamos a ver en el ejercicio que ellos hacen en la institución, en el comité, sino revisaron diferentes elementos y herramientas que me permiten identificar esos factores relacionados con el caso. Doctora Sofía, buenas tardes. Hola, doctora Paola. Quería comentarte un caso en especial que tuvimos el día de hoy. Tú valoraste ayer un paciente por un dolor lumbar, pero el paciente asiste hoy por presentar un hematoma en la pierna, dado que le diste manejo para ese dolor lumbar con naproxeno y era una paciente anticoagulada. Me gustaría realmente conocer cuál fue el abordaje que le hiciste a esta paciente. Sí, doctora Paola, yo ayer vi la paciente. La verdad la atendí muy rápido porque tenía muchísimos pacientes en espera.
Además de eso, el sistema estaba muy lento. Pues yo asumí, como es una paciente joven, yo asumí que, pues, que tenía un dolor lumbar simple, y por eso le envié naproxeno, pero no sabía pues que era una paciente anticoagulada. De pronto dentro de la consulta le pudiste aclarar las dudas o las sugerencias respecto al medicamento. No, la historia clínica yo no la pude mirar. Igualmente, pues humanamente no queda tiempo. Tú sabes pues que lo ideal es poder encontrar estas acciones o estas fallas que vemos en nuestra atención y poder identificar también qué planes de mejora vamos a hacer. Pero de todas formas me gustaría saber si conoces la guía para aplicarla en estas patologías. Claro, sí, señora. Para pacientes con dolor lumbar se le envía terapia. Igualmente, pues como la paciente se estaba quejando de dolor, yo por eso le envié el medicamento naproxeno. Bueno, te estaremos invitando pues para el análisis del evento respectivo y qué planes de mejora salen. Análisis de causa bajo el Protocolo de Londres. Muy buenos días a todos. Buenos días. Vamos a hacer el día de hoy el análisis del caso de la paciente Mónica Edith Diopasa Arana, quien presentó un evento adverso. El evento adverso fue reportado por el doctor Jorge Jaramillo. La idea es que vamos a hacer el análisis el día de hoy. Entonces, pues para resumir quiénes están acá en la mesa, nos acompaña el doctor Jorge Jaramillo, nos acompaña la doctora Sofía Vanegas, que fue la profesional que atendió al paciente el día de la consulta, la doctora Paola Rodríguez, coordinadora de la sede, la doctora Sue Gordon, quien es la líder del programa de farmacovigilancia, y pues yo en representación de referente de seguridad del paciente. Deben participar en el Comité de Seguridad del Paciente los miembros permanentes de acuerdo al Sistema Único de Habilitación. Un referente de seguridad del paciente, un colaborador tomador de decisiones de los procesos misionales y de los procesos administrativos, o en su defecto, un colaborador que pueda canalizar efectivamente las decisiones a tomar. Un referente de gestión de calidad. Los integrantes invitados son representantes operativos de los servicios en donde ocurrieron las fallas que se van a analizar. Entonces, como hay personas que no han asistido inicialmente a un análisis, vamos a iniciar como con un resumen de la metodología de cómo funciona el análisis de los casos. Entonces, para recordarles, el Protocolo de Londres se compone de identificar las acciones inseguras y los factores contributivos que llevaron a que ocurriera ese evento. Las acciones inseguras hacen referencia a las fallas activas, es decir, a las fallas que cometieron las personas, los colaboradores asistenciales. Y después vamos a identificar los factores contributivos. Estos factores son factores que pudieron favorecer a la presencia de esas acciones inseguras. Entonces, vamos a repasar rápidamente cuáles son los factores contributivos para que todos tengamos claro previo a iniciar el caso. Paciente. Edad, antecedentes, la complejidad de su enfermedad, la severidad de su condición clínica, sus factores sociales y culturales, su personalidad, su forma de comunicación. De la tarea y tecnología. El diseño de la tarea o calidad de la estructura de la misma. La existencia, calidad de la información, socialización, disponibilidad y fácil consulta de guías y protocolos y procedimientos misionales. La existencia, disponibilidad, estado de los equipos y capacitación de los equipos. Del individuo, cansancio, somnolencia, sus competencias técnicas y no técnicas, su estado de salud física y mental, su actitud y motivación, la apropiación de lineamientos institucionales, adherencia a guías y protocolos. Del equipo de trabajo, comunicación ausente o deficiente del equipo de trabajo con el que se presta el servicio, falta de supervisión, la falta de liderazgo del equipo, disponibilidad de soporte para hacer preguntas o recibir la interconsulta. Del ambiente, deficiencias en la infraestructura, la sobrecarga de trabajo, mezcla de habilidades, el ambiente físico, patrón de turnos, clima laboral, organización y gerencia, deficiente estructura de los procesos de apoyo,
cultura organizacional, políticas y decisiones organizacionales, recursos y limitaciones financieras, estructura organizacional, metas organizacionales, prioridades organizacionales, debilidades en la administración y gerencia, contexto institucional, factores externos a la organización como economía del país, regulación y normatividad que afecte a la institución, actuaciones de entes externos como EPS u otras IPS. Antes de iniciar el caso, entonces quería preguntarle a la doctora Paola si existe algún otro caso de las mismas características que podamos analizar en este mismo comité. No, solo tenemos este. Perfecto, entonces es importante recordar que en un mismo comité podemos hacer análisis de varios casos que cumplan las mismas características. Eso lo podemos realizar. Entonces, para dar inicio al comité, vamos entonces a escuchar a la doctora Paola, quien nos va a contar el resumen de la investigación que hicimos previo a esta reunión. Siguiendo los pasos del protocolo de Londres, lo primero que hicimos fue revisar la historia clínica. Recordemos que al realizar estos análisis en ningún momento viene siendo punitivo, sino que lo que buscamos es poder mejorar todos los procesos para una adecuada atención de nuestros pacientes. Lo primero que se revisó entonces es la historia clínica, donde evidenciamos que era una paciente anticoagulada desde hace un año por un síndrome antifosfolípidos. Se formuló naproxeno, que es una combinación de alto riesgo de sangrado con la warfarina. Al examen físico se describió en la historia clínica que se identificó un cuadro clínico típico de dolor lumbar de características posturales y que requería un manejo enfocado para terapia y ejercicio, más no el uso de antiinflamatorios. En la segunda parte, en la entrevista con la doctora Sofía, identificamos que fue una atención rápida por el volumen de pacientes que teníamos, el sistema adicional se encontraba lento y no se pudo hacer la revisión de los antecedentes respectivos. Se da por hecho también en este cuadro clínico que al ser una paciente joven no podría tener antecedentes de importancia, no se verificaron y se le dio el manejo antes mencionado. También se pudo identificar que no se dio un espacio claro para aclarar dudas y las recomendaciones necesarias que la paciente necesitaba y no se tuvo una adherencia a la guía respectiva del cuadro clínico. En el tercer punto se hizo una indagación documental en la cual encontramos que se encuentra la guía respectiva para el manejo del dolor lumbar, pero no se tomó claramente lo que evidenciamos en esta guía. También se vio que en la parte de recursos tecnológicos, al entrevistar a la parte de sistemas, se evidenció que no se han hecho los ajustes o cambios respectivos de los servidores, que son los que causan la falla de la lentitud de dicho sistema. Y en la verificación del personal completo pues fue óptimo, se encontró toda la atención respectiva que el paciente necesitaba en este momento. Perfecto, doctora Paola, muchas gracias por este resumen de la investigación. Doctora Su, queremos usted como líder del programa de farmacovigilancia nos cuente si es común la incidencia de sangrado con el uso concomitante de warfarina y AINES. Es común y de hecho está como una contraindicación dentro de la guía. Perfecto. Bueno, ahora dando continuidad al análisis según el protocolo de Londres, vamos a identificar los factores contributivos que pudieron intervenir en que esas acciones inseguras se presentaran. Tómese un momento como ejercicio pedagógico para la reflexión de cuáles fueron los factores contributivos que llevaron a la falla activa o acción insegura. Para el análisis de causa de las fallas en la atención en salud, se realiza una lluvia de ideas en donde se identifican las causas, factor contributivo por factor contributivo. Para el caso de la investigación, nos preguntamos cómo el individuo contribuyó a la aparición de la falla activa o atención insegura. En el caso, el paciente no informó los antecedentes. ¿Cómo el individuo contribuyó a la aparición de la falla? Bueno, en esta parte del video vamos a ver cómo los hallazgos de ese proceso de investigación que se realizó en la institución van enmarcando en el diagrama de espina de pescado tanto las fallas con los factores contributivos como las fallas activas durante el proceso de atención. Falla activa o acción insegura. El médico que atiende no interroga sobre los antecedentes. Otra causa del individuo fue
no se realiza conciliaciones medicamentosas. Adicionalmente, el médico no se adhirió a la guía clínica. Por otro lado, el médico no verifica el entendimiento de las instrucciones por parte del paciente. ¿Cómo el equipo de trabajo contribuyó a la aparición de la falla activa o acción insegura? Para este caso en particular, no se identifican causas de este tipo. ¿Cómo la tarea y la tecnología contribuyó a la aparición de la falla activa o acción insegura? Deficiencia en el funcionamiento de la historia clínica electrónica. Otra causa de este mismo tipo fue guía clínica de anticoagulación no socializada. ¿Cómo la organización y gerencia contribuyó a la aparición de la falla activa o acción insegura? Políticas de asignación de las citas que no respetan la duración mínima reglamentaria. ¿Cómo el medio ambiente contribuyó a la aparición de la falla activa o acción insegura? Para este caso, se encontró alto volumen de pacientes en la consulta externa. ¿Cómo el contexto institucional contribuyó a la aparición de la falla activa o acción insegura? Para este caso en particular, no se identificaron causas de este tipo. Una vez identificadas todas las causas de los diferentes factores contributivos, Listo. Preguntas, inquietudes frente al video, frente a la información que se les proyectó, frente a lo que se les mencionó. ¿Quedó un poco más claro de acuerdo a lo que se había presentado? El link del video, claro que sí. Yo se los comparto por acá, por el chat, pero igual en el Classroom voy a subir tanto la presentación que se hizo el día lunes, como la presentación del día de hoy. ¿Sí? Es un ejercicio que permite identificar esas fallas directamente y determinar los planes de acción a realizar dentro de las instituciones. No es un caso hospitalario, es un caso ambulatorio y el ejercicio permite identificar directamente todo el abordaje desde la entrevista. Una entrevista de un área tranquila, directamente. Lo que queremos es la mayor información posible para que esas acciones de mejora en ese ciclo de calidad vayan dirigidas. El deber ser es que las acciones de todas las que se implementen me vayan a impactar en un resultado y me fortalezcan diferentes estrategias en las instituciones. Recuerden que siempre nuestro centro es el paciente y es fortalecer el proceso. Miren que acá no fue solo una causa. Si nosotros nos quedamos solamente, no, es que el médico no preguntó los antecedentes y ya, estamos dejando de lado que hay un alto volumen de pacientes, de lado todo este tema de tecnología, que el sistema o el software de información no funciona adecuadamente, que esa es la razón de que no pudo identificar los antecedentes, que estaba de afán, porque tocaba hacer todo absolutamente ya y no alcancé a revisar. Entonces, esa es la importancia de hacer la entrevista a las personas que estuvieron directamente involucradas en la presentación del caso y o que hicieron la observación directamente de la materialización del evento. Preguntas, dudas, inquietudes al respecto. Totalmente claro lo relacionado a Protocolo de Londres, a los indicadores. En relación al Protocolo de Londres, muchas gracias, ya me quedó mucho más claro el análisis integral, que pienso que sí se debería fomentar, porque a veces en los servicios que cuando estaba en la parte operativa
sí se culpaba a los profesionales y ellos mismos por poco tenían que hacer el ciclo de mejora. Este análisis me pareció y el video muy claro. Gracias. Vale, Nancy, sí. La idea es de estos espacios es darle a ustedes herramientas que ustedes sepan cómo se puede realizar y que vuelvan los sistemas de seguridad y de calidad. Esto es un plan de mejoramiento continuo, es el compromiso de todos. Es importante hacer un análisis integral. Importante para seguridad del paciente es que es un trabajo que es todos los días. Es un trabajo que se debe garantizar en nuestras instituciones y es un trabajo en que nos involucra a todos. Como lo concluimos en la clase anterior, seguridad del paciente, todos debemos estar involucrados. La seguridad del paciente hace parte de uno de los atributos de calidad. Y con el tema de indicadores, no importa qué indicador tengan en la institución, lo importante es que me evalúen no, todas preferiblemente las estrategias establecidas por la OMS, porque ya está documentado que eso es lo que más me impacta en las atenciones y es lo que más me impacta tanto en costo como en calidad de vida de nuestros usuarios. Bueno, muchachos, con eso dejaríamos la ponencia del día de hoy. Nos veríamos en un último espacio la próxima semana. Si tienen algún tema que queramos como abordar o ampliar, lo haríamos la siguiente semana antes de hacer como ya el cierre del diplomado. La idea es que ustedes aprovechen el espacio, que pregunten, que tengan dudas. A veces es mejor preguntar que irnos con la duda y no saber después a quién preguntar. Entonces, que a todos que pasen un buen resto de tarde, de noche, y nos vemos en 8 días para finalizar el proceso. Haremos una sesión de videos. Y a más tardar el día de mañana les estaré cargando en el Classroom las 2 presentaciones porque finalmente este material es para ustedes, porque estamos contratados para darles esta información. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.